Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Salmos 119 o 118. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos, y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca, y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido del pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Siguiendo con la lectura continua del discurso del pan de la vida en este capítulo 6 de San Juan, después de la multiplicación de los panes y de la tormenta calmada por Jesús, llevando a buen puerto a sus discípulos, hoy Jesús nos hace una gran invitación a buscar y esforzarnos por trabajar para conseguir el pan que da la vida y perdura, no el pan material que perece y que ya el Padre Celestial se ha preocupado de procurarnos, pues Él es Padre providente y sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Ya el evangelista Juan lo había notado cuando Jesús pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar pan para tanta gente? Lo decía para probarlo, pues él ya sabía lo que iba a hacer. Y el trabajo que Dios quiere que hagamos para adquirir ese pan celestial que da la vida verdadera, que no es esta biológica de manera mejorada, es saber escuchar su palabra, esforzarnos cada día en seguir su propuesta y, escuchándolo, configurar nuestra vida con la suya y con su propuesta de salvación. Dice Jesús que Dios quiere que nosotros trabajemos creyendo en Él. Quiere decir que nada depende de nosotros o de nuestro esfuerzo, que la fe no es creer un paquete de verdades y repetirlas como loros, sino que la fe, que es un don gratuito de Dios, es dejar que Dios actúe en el corazón y lo transforme,
y lo dirija a la verdad que nos hace libres. Que la fe es estar siempre seguros del amor de Dios, y aunque suframos muchos males, de todos nos libra el Señor, porque nos da la fortaleza, como a Esteban y a todos los mártires y testigos del Evangelio a lo largo de la historia de la Iglesia. Muchos llevan unas cruces al final de una cadena alrededor del cuello como si fueran joyas. Tienen impresa en sus camisetas la imagen de Jesús donde está escrito: yo amo a Jesús, pero no lo reconocen como el Hijo de Dios. Son personas que viven en la superficie, en la mediocridad de una religiosidad sociológica y externa sin compromiso asumido. No tienen la profundidad que permitiría ser tomados en serio. Y es a personas como a ellos o a nosotros a quienes se aplica la palabra: me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis esos panes y os saciasteis. Tienes mi nombre en tus labios, porque ves en mí a alguien que incita a la rebelión contra el orden existente. Me sigues para escapar de tu vida diaria, de tus problemas o para disimular tus responsabilidades y compromisos. A la multitud que se sorprende al ver a Jesús al otro lado del lago sin haber subido a la barca, Jesús no explica que caminó sobre el agua, sino que va al fondo del asunto. No responde cuándo ha llegado aquí, porque Dios siempre está en la otra orilla y nos precede. No se deja atrapar por nuestros pobres esquemas o necesidades. Lo buscan porque multiplicó los panes simplemente. Pero el camino no es aferrarse reductivamente a esto, sino también reconocer en ello una señal de la venida del Hijo del Hombre, sobre quien el Padre ha puesto su sello, es decir, sobre aquel que no se puede confundir con un hombre cualquiera. Les dará alimento que les dure para la vida eterna. Es todo un proceso paulatino y personalizado de llevar a las personas desde una mirada terrenal a una mirada espiritual. La multitud pregunta qué deben hacer para realizar las obras de Dios, y una vez más Jesús los dirige hacia la fe, hacia Él. El camino es pasar del hacer las cosas tal vez porque se cree que es haciendo cosas como se convence a Dios y se gana el paraíso, a dejar que la obra de Dios se realice en uno mismo, es decir, dejar que sea Dios el que haga su obra contando con nuestra voluntad, aunque sea escasa. Esta es la obra que Dios quiere de nosotros, que le creamos al que Él envió y nos adhiramos a su proyecto, haciendo lo mismo que Él hace, que pasó haciendo el bien. La multitud percibe que Jesús no pasó al otro lado de forma natural. Cada vez más percibe en Él un misterio. El milagro de los panes y de los peces, por ejemplo, había ocurrido hacía muy poco tiempo. Siguen llamándolo maestro, y sin embargo, Jesús anima a esas personas a prestar atención a las señales, a ir más allá de buscar beneficios materiales. El regalo para ellos es mucho más que solo alimento material, una vida llena de todos los bienes. He aquí el llamado cuando llegue a ser acogidos con alegría. Pero no se trata de que crean que tienen que hacer algo con sus propias fuerzas para obtener algo más a cambio. ¿Qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? Esta es la obra de Dios. Dios es el que obra, Dios es el que hace su labor, su trabajo, antes y mucho más que la de los hombres. Que creáis en aquel que Él ha enviado es la obra que Dios quiere. Acoger cuando nos es concedido el don de la fe, dejándonos llevar por Dios, no por las obras moralistas de un hombre enérgico, sino por la delicada gracia que nos conduce gradual y serenamente hacia una vida espiritual y humana plena. Es Dios quien obra. El Espíritu nos dirige a centrar todo en Él, no en nosotros mismos. Dice el Papa Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis 70, en el Ángelus 29 de julio del 2012. Queridos hermanos y hermanas, pedimos al Señor que nos ayude a redescubrir la importancia de alimentarnos no solo de pan, sino de la verdad, del amor de Cristo, del cuerpo de Cristo, participando fielmente
y con gran conciencia en la Eucaristía, para estar cada vez más íntimamente unidos a Él. En efecto, no es el alimento eucarístico el que se transforma en nosotros, sino que somos nosotros los que misteriosamente somos transformados por Él. Cristo nos nutre uniéndonos a sí mismo, nos atrae hacia sí. Que nos ayude la Santísima Virgen María, nuestra Madre, a buscar a su Hijo Jesucristo como el único alimento que calma nuestra hambre, o que más bien nos despierta más el hambre de Dios, que es el único que da sentido a la vida, porque nos da no un alimento material, sino el de la vida eterna, es decir, se nos da Él mismo como pan de vida para la salvación de todos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.